Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. ¿Qué sucede en El Salvador? Estados Unidos recalibra su política hacia ese país y la libertad de prensa en las Américas obtiene malas calificaciones. Esto es Foro de la Voz de América desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best in the final. La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, con una abrumadora mayoría oficialista, destituyó en cuestión de horas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que al fiscal general. La acción ha causado un torbellino político en todo el hemisferio y una conmoción institucional interna en ese país. Estados Unidos reconoce la soberanía de cada nación para determinar su gobierno y su futuro, pero al mismo tiempo le preocupa la eliminación del sistema de pesos y contrapesos en sistemas democráticos. Los países del Triángulo Norte sufren de una corrupción rampante a la que el gobierno del presidente Joe Biden ha puesto la mirada. Estados Unidos está dispuesto a defender los derechos humanos en Centroamérica, lo mismo que la libertad. Apoya a las organizaciones civiles para la creación de grupos que velen por la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales. La democracia y el principio de la separación de poderes es el único sistema que reforzará el progreso de nuestras naciones. Es el sistema que la comunidad internacional y en especial Estados Unidos estimula y apoya para llevar prosperidad a una región que la necesita urgentemente. Una nueva asamblea significa que si lo tiene el oficialismo, puede tomar un papel teóricamente hablando autoritario. Con el apoyo de la asamblea, pues el presidente Bukele va a lograr conseguir mayores beneficios para este país. Estados Unidos mostró su desacuerdo por la forma y rapidez en que la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, afín al presidente Nayib Bukele, reconfiguró el Poder Judicial y destituyó al fiscal general. Para analizar el tema invité a los expertos Adam Isaacson de la Oficina de Washington en América Latina, WOLA, y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana en El Salvador. ¿Fue esta acción de la Asamblea Legislativa salvadoreña algo amparado a la Constitución del país? Adam Isaacson responde. Pues mi lectura es que la letra de la Constitución dice eso, y no soy abogado salvadoreño, pero mi impresión es que para destituir un juez se necesita cierto debido proceso. Hay que ver algún análisis. Igual se pasaría aquí. Si de repente Joe Biden tuviera 70 miembros de nuestro Senado de 100 miembros, tuviera que pasar por un impeachment si quiere sacar a los jueces de la Corte Suprema. En El Salvador no tienen impeachment, pero sí debe haber un procedimiento y no solamente algo que se puede hacer en cuestión de minutos después de la medianoche. Eduardo, el presidente Bukele asegurando que está barriendo con la corrupción en su país. ¿Es válido el argumento? Bueno, él ha prometido y desde que fue candidato que uno de los ejes de su proyecto de gobierno iba a ser el tema del combate a la corrupción. Pero uno se pregunta si esta medida en realidad va a fortalecer o no el combate a la corrupción. El tema es que esto sin duda se convierte en un golpe autoritario que él da a la democracia salvadoreña y que obviamente no va enfocada a el combate a la corrupción. Y con esto solo quiero poner un ejemplo breve. La Fiscalía tiene 12 o 13 casos de posible corrupción por mal manejo de fondos públicos en la pandemia. Con el fiscal que han llevado, sin duda, ninguna de estas investigaciones va a ver luz en los tribunales. Adam, WOLA últimamente criticando a Bukele porque tiene prácticamente el poder, no solo del Ejecutivo, sino que ahora del Legislativo. Sin embargo, WOLA también ha criticado la corrupción rampante en gobiernos anteriores de El Salvador. ¿Qué balance haces entonces?
Pues es cierto que, bueno, Bukele debe mucho de su popularidad a su retórica anticorrupción, y aunque sí hay casos graves, tal vez no son tan graves de lo que vienen de antes, pero de ahí viene su popularidad, la popularidad que tiene para ganar esa supermayoría del Congreso. Pero también vemos que se necesita un balance de poderes, se necesita controles de otras ramas del poder. Un momento muy delicado porque es Estados Unidos quien en este momento trata de negociar, de ayudar con los países del Triángulo Norte. Vamos a ver lo que dice el presidente Nayib Bukele, como bien lo saben, legisla a través de su cuenta de Twitter. Esto es lo que ha dicho sobre la situación en su país. Aquí nos costó 30 años votar al régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones. Hay videos de eso. El pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos. Palabras muy fuertes del presidente Bukele. Eduardo, tu lectura. Bueno, en primer lugar hay que señalar que si hay funcionarios de estos que fueron depuestos, porque creo que hay que decir algo, no fueron sustituidos, no fueron destituidos, fueron depuestos de su cargo, y estamos hablando entonces de un golpe de Estado. Entonces, estos funcionarios depuestos, si habían cometido un delito, pues bueno, se le tuvo que haber hecho el debido proceso para retirarlos del cargo, pero no se hizo eso. Entonces, ese es un primer punto, que estamos hablando de que fueron depuestos sin ningún tipo de procedimiento. Y con esto de los 20 años o 30 años que le costó, según él, quitarse este mandato de estos gobiernos, habría que recordar que el presidente Bukele fue parte de estos partidos políticos, fue parte del partido FMLN, fue alcalde en 2 periodos de este partido político, sus empresas familiares hicieron negocios con el Estado. Significa denunciar los esfuerzos por utilizar la rama judicial para una causa política o perseguir a disidentes políticos u opositores. Ello socava la independencia y legitimidad de las Cortes, que son esenciales para mantener la soberanía de la ley. Significa llamar a cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad que abusan de los ciudadanos que deben proteger, llamar a cuentas a los oficiales que roban a los ciudadanos que deben servir. Adam, tu comentario sobre lo que ha dicho Blinken. Bueno, es muy cierto lo que dice Blinken. Bukele se autoproclama como El Salvador de El Salvador, como después de 30 años de corrupción viene él como alguien nuevo, pero para garantizar que realmente terminan esos 30 años de corrupción, se necesitan la salvaguarda de una rama judicial independiente, igual como dijo Anthony Blinken. Y sin esa rama independiente, bueno, es casi imposible saber cómo vamos a prevenir que venga otro fenómeno como lo que vio El Salvador durante los últimos 30 años. Pero, Eduardo, vamos a aclarar. Bukele llegó al poder en una elección democrática, la asamblea fue elegida democráticamente, el pueblo lo apoya, goza de niveles de popularidad pocas veces vistos en El Salvador. ¿Tu opinión? Bueno, sin duda, la legitimidad democrática de goza Bukele y la Asamblea Legislativa está fuera de toda duda. Es decir, ellos fueron electos popularmente y masivamente por la población. Eso nadie lo discute. El punto es cómo ejerce el poder. Recordemos que hay legitimidad de ejercicio en el poder. Y en este caso, esto es lo que está fallando a este gobierno. Es decir, no está gobernando democráticamente, no está gobernando transparentemente, está rompiendo las reglas del Estado de Derecho, y eso la población lo sigue apoyando. Y aquí creo que es importante hacer un mea culpa como país. No se formó en cultura política la población, no se le explicó cómo funciona la democracia y no tuvo beneficios la ciudadanía de la democracia. Por eso es que tenemos una sociedad con rasgos autoritarios muy marcados que está aplaudiendo toda esta actuación autoritaria de Bukele. Para mí es bueno porque ahorita el gobierno va a tener el apoyo. Hoy va a tener el apoyo de la Asamblea y por lo que antes no lo tenía porque tenía mucha oposición. Este panorama refleja la concentración del poder, ¿verdad?
y nuestro país ya ha vivido situaciones similares en donde cuando el poder está concentrado, la respuesta ha sido pues bloqueo, represión. La situación en El Salvador preocupa no solamente a Estados Unidos, sino también a Latinoamérica. Continúa con nosotros analizando el tema desde Washington, Adam Isaacson, quien es de la oficina de Washington para Latinoamérica, y también desde San Salvador, El Salvador, con nosotros Eduardo Escobar, quien es director de Acción Ciudadana. Adam, sin embargo, como bien lo ha dicho Eduardo, hay un gran apoyo para la gestión de Bukele. Hay unas fuerzas, la sociedad civil, muchos de ellos apoyan su gestión, insisten en que la corrupción ha sido rampante en El Salvador. Pero también hay otras personas que cuestionan ese liderazgo de la forma que está haciendo. Veamos lo que han dicho miembros del partido Arena. Pensemos lo que están haciendo. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto, es un golpe de Estado. Adam, tu análisis. Pues es muy cierto que Nayib Bukele es popular, probablemente es el líder más popular de América Latina en este momento. Por eso logró tener una supermayoría que ha vencido la polarización que ha paralizado muchos otros países. Pero de esa manera hay otra cara. Lo que vemos es un alto riesgo de arbitrariedades, de que hay solo una persona haciendo decisiones para 6,5 millones salvadoreños. Y si esa persona no acierta en sus decisiones y en su punto de vista, puede llevar a El Salvador en una dirección muy dañosa. La prueba de fuego en realidad se está dando ahora en la administración Biden con El Salvador, porque el presidente Bukele precisamente hizo un tuit del gobierno de China, asegurando que no desea entrometerse en asuntos ajenos. Ahora, Eduardo, mi pregunta es, ¿cómo crees tú que Washington está tratando la situación? Porque Bukele perfectamente puede asociarse a China, como lo dio a entender en su tuit, pero al mismo tiempo, recordemos que El Salvador es un país dolarizado y necesita de apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es donde Estados Unidos tiene el poder, digamos, de veto o aprobación, ¿no? Sí, bueno, en realidad los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos, sus funcionarios y miembros del Senado o el Congreso han sido tajantes y han sido muy claros en rechazar este tipo de comportamientos antidemocráticos que ha tenido el gobierno. Acá está en negociación el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entendíamos que ya estaban muy adelantadas las negociaciones. Vamos a ver si esto del golpe de Estado no afecta esa negociación. Fíjate, Adam, que a pesar de que Eduardo insiste que es un golpe de Estado, otros obviamente no lo ven así. Y más bien el propio Bukele ha dicho que él está haciendo algo que incluso pudo haber hecho, o hizo más bien el expresidente Donald Trump, con la nominación de su favorita en la Corte Suprema de Justicia. ¿Tu opinión? Bueno, en el caso de Donald Trump, lo que pasó es que murieron 3 justicias y tenían 3 espacios que llenar. No murió nadie en El Salvador la semana pasada. Entonces realmente no se pueden comparar los casos. Pero sí, Bukele se está quejando por la injerencia de los países que están criticando sus últimas acciones. Pero bueno, y tiene cierto punto, porque sí, El Salvador es un país soberano, pero también hay otros países soberanos que se pueden ver impactados si Bukele lleva al país en una mala dirección. Estados Unidos ha vivido ya varias olas de migración salvadoreña cuando sus gobiernos no han podido proteger o alimentar a su población. Eduardo, la migración de los salvadoreños hacia Estados Unidos y también la violencia que se ha engendrado por las, como le llaman ustedes, las maras o las pandillas. ¿Crees que el presidente Bukele está verdaderamente enfrentando esto como debe ser, o por el contrario, lo está dejando a un lado para asegurarse políticamente su futuro y continuar, como muchos lo aseguran, en el poder? Bueno,
Aquí no hay duda de que el proyecto del presidente Bukele es acumular poder, controlar las instituciones del Estado. ¿Para qué? Pues bueno, esa es una pregunta que hay que hacerse y hay que tratar de responder. A nosotros nos parece que para nada en beneficio de la población. Obviamente, el discurso que él tiene, la narrativa y todo lo que ha creado engaña a la población y lo hace ver como que está trabajando por el pueblo. Pero, por ejemplo, algunos especialistas acá en temas de seguridad pública lo que han advertido es que probablemente hay una tregua con las pandillas, pero que no se conocen los términos y por eso es que está el tema de la seguridad pública un poco tranquilo si lo queremos ver de algún punto de vista. Conclusiones. Aram, ¿qué crees tú que debe hacerse en este momento para asegurar no solamente la paz política en El Salvador, sino también unas buenas relaciones con Estados Unidos a futuro? Bueno, si Bukele quiere buenas relaciones con Estados Unidos, va a tener que compartir poder y aceptar cierta veeduría y límites sobre su poder, porque lo que hemos visto en Estados Unidos es que líderes sin control envían muchos migrantes. Estados Unidos va a tener que hacer algo realmente sin precedentes históricos. Es que Nayib Bukele es un presidente que se autoproclama pro Estados Unidos. Y en la historia, Estados Unidos nunca ha retado fuertemente a un líder pro Estados Unidos en Centroamérica sobre temas como derechos humanos o corrupción. Eso sería algo muy nuevo para Estados Unidos y espero que el gobierno de Biden quede firme en eso. ¿Tu análisis, Eduardo? Yo creo que más allá de los Estados Unidos, creo que lo que debería de pasar es que la OEA active la Carta Democrática Interamericana y se analice el caso de El Salvador a profundidad y se determine que mientras no se revierta esta situación, El Salvador queda suspendido temporalmente de la participación en los diferentes espacios que tiene la OEA. Un análisis con los expertos Aram Isaacson de la Oficina de Washington en América Latina y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana en El Salvador. Y la libertad de prensa en las Américas retrocede peligrosamente. El caso de Nicaragua es uno de los peores de América Latina en cuanto a la censura directa en que se enfrentan los periodistas. Este es un país que tiene más de 300 presos políticos. Es un país donde la mayoría de los medios independientes han sido cerrados o sus edificios confiscados o cerrados. América Latina es la región más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, según organizaciones de prensa, con más de 22 asesinatos de periodistas solamente el año pasado, y la mayoría de ellos aún impunes. El derecho a una prensa libre en el continente se convierte en algo cada vez más difícil de alcanzar. Sobre ello conversé con Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas aquí en Washington. Le pregunté sobre el deterioro que en todas las Américas sufre la libertad de prensa. En América Latina creo que hemos retrocedido lastimosamente. Sin embargo, la triste noticia es que ya se venían dando una serie de atropellos contra el periodismo en todas las Américas, sobre todo en países como México, Cuba, Nicaragua, pero la pandemia vino a como quien dice, poner la cereza sobre el cake. Lo que se había avanzado se ha retrocedido, especialmente porque los poderes, especialmente políticos en América Latina, han utilizado la pandemia para cercenar la libertad de expresión, sobre todo el acceso a información, que es vital, es de vida o muerte en estos momentos en muchas partes del mundo. Echemos un vistazo por toda la región. Empecemos con Estados Unidos. Ha amainado en realidad el tema del fake news, pero ¿en realidad ha disminuido esto? Bueno, desafortunadamente no. Pensamos que la retórica tal vez pública contra los medios que teníamos hace unos años ha bajado un poco, pero seguimos sufriendo muchísimo la desinformación. Recuerde que la desinformación no necesariamente está propuesta por un sector de la sociedad. En algunos países, e incluso en Estados Unidos, teníamos el ejecutivo que promovía mucho de esta información, alentaba algunos de estos sitios web
sitios, websites que promovían las conspiraciones y estas cosas. Entonces, ha continuado el tema del fake news, no a los niveles de antes, que hay que reconocerlo, pero en los ataques a los periodistas continúa, hay mucha retórica todavía contra los periodistas. ¿Existe verdaderamente la libertad de prensa en Estados Unidos cuando se acusa a ciertas cadenas de noticias de estar más del lado de los demócratas y a otras se les acusa de estar más del lado de los republicanos? La libertad de prensa es algo que incluso está en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda, lo más importante, la libertad de expresión y de prensa, y la primera enmienda señala que nadie hará leyes que perjudiquen esa libertad que realmente pertenece al pueblo. Sin embargo, dentro del contexto democrático siempre van a haber tensiones entre los distintos sectores de una sociedad. Yo creo que Estados Unidos ha retrocedido muchísimo en torno a su respeto a la primera enmienda, pero no podemos compararlo nunca con los niveles de agresión contra la prensa que existen en otros países, especialmente de América Latina, en donde del Ejecutivo provienen ataques directos e indirectos. Verdaderamente lamentable que nuestra región siga siendo una de las más peligrosas para ejercer el periodismo. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado, 22 muertes de periodistas en todo el continente, la mayoría de ellas en México. Mira, desafortunadamente ya ha quedado muy bien documentado a través de varios proyectos que han hecho colegas nuestros, periodistas de investigación, quienes están detrás de todos estos ataques. Por lo general, son personas que han sido objeto de algún tipo de investigación periodística, especialmente cuando están conectados con el crimen organizado o casos de corrupción. El caso de Centroamérica, específicamente el caso de Nicaragua, en donde los Ortega Murillo poseen una gran cantidad incluso de medios de comunicación. Sin embargo, los periodistas de Nicaragua muy valientemente ejerciendo el periodismo, muchos de ellos desde el exterior, pero lo ejercen otros obviamente desde el interior mismo de Nicaragua. Pero, ¿cómo crees tú que pueda terminar precisamente esta odisea periodística en Nicaragua con tantos medios de comunicación en poder de los Ortega Murillo? Mira, lastimosamente el caso Nicaragua es uno de los peores de América Latina en cuanto a la censura directa en que se enfrentan los periodistas. Este es un país que tiene más de 300 presos políticos. Es un país donde la mayoría de los medios independientes han sido cerrados o sus edificios confiscados o cerrados. En ese escenario, yo creo que el futuro de unas elecciones libres y abiertas que supuestamente deben tenerse en Nicaragua en noviembre no se va a dar. Perseguidos por los gobiernos, amenazados por el crimen organizado, como bien lo has dicho, ¿se continúa haciendo buen periodismo en las Américas a pesar de todo esto? Mira, es increíble. Yo diría que en los últimos 8 años el crecimiento mayor en medios digitales dedicados al periodismo ha aumentado exponencialmente. Los periodistas venezolanos tienen sus medios de investigación y operados desde Colombia o desde Panamá. Periodistas de Cuba trabajan o desde Miami o de México. O sea, estamos viendo una verdadera, incluso una nueva etapa en el periodismo, y es la era de la colaboración y la cobertura transnacional. Y hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.